No es difícil imaginar un mundo en que en cualquier momento podemos ser víctimas o ser aniquilados con solo apretar un botón. Y esta fue la realidad de lo que es la Guerra Fría. Y esta fue la realidad que nos vamos a encontrar en plena crisis de los misiles en Cuba. Entre abril de 1961 y noviembre de 1962, en realidad se pudo hasta decir que se evitó el estallido de una tercera guerra mundial en este contexto que vamos a abordar en el podcast de hoy. Así que damos inicio al episodio de hoy y le saludo a Marina Coleman, que nos va a estar comentando acerca de cómo llegamos a esta situación. Te saludo, Marina, ¿cómo estás? ¿Qué nos podés abordar en esta temática? ¿Qué nos podés comentar acerca de este periodo? Y bueno, queremos comprender un poco, a ver cómo se fueron dando los hechos que llega a lo que es la crisis de los misiles en pleno contexto de la Guerra Fría, ¿no? Bueno, hola compañeros, hola Enzo, gracias por la invitación. Y lo que me pareció muy interesante con respecto a la temática que nos reúne hoy es el abordaje bibliográfico que hace Rafael Rojas, este historiador cubano, con respecto a la historia mínima de la Revolución Cubana. Y allí él de alguna manera nos trae un análisis mínimo, pero sí profundo, con respecto al acontecimiento que estábamos mencionando anteriormente. Y él le coloca un título emblemático, por así decirlo, para abordar la temática. Lo llama De la playa Girón a la crisis de los misiles. Y me pareció interesante con respecto a que, de alguna manera, como vos venías comentando, de que fue uno de los puntos súper importantes que se desarrollaron dentro de todo el eje cronológico que ocupó la Guerra Fría. Estos dos puntos, por así decirlo, Playa Girón, es como que el autor intentó de alguna manera dibujar lo que significó en el contexto estos dos acontecimientos. Por un lado, esta maniobra, podría así llamarse, de la política estadounidense con el episodio de Playa Girón. Nosotros sabemos que desde las primeras medidas del primer gobierno revolucionario cubano, la administración norteamericana, en el momento el presidente Eisenhower, comienza con una serie de medidas como consecuencia de aquella política de nacionalización y estatización de los capitales extranjeros que lleva adelante Fidel Castro. Entonces va a utilizar ese, de alguna manera, problema económico para buscar de alguna manera que esta revolución no pudiera desarrollarse o no lograra mantenerse en el poder. ¿Y por qué vos decías que es uno de los puntos más calientes dentro de la Guerra Fría? Porque es en Cuba que va a reunir en este lapso de tiempo, entre abril y noviembre del 62, de alguna manera toda la atención mundial, ¿no? Y esta política norteamericana, que nosotros la conocemos como el desembarco de la Brigada 2506, tiene que ver también con la intención dentro de la política internacional de no dejar que el elemento revolucionario, socialista o comunista avanzara hacia el eje occidental. Y es allí, como lo plantea el autor, que esta invasión, que se conoce como la invasión en la Bahía de los Cochinos, que fue una táctica llevada adelante por la CIA, autorizada por el presidente Eisenhower y luego por el presidente Kennedy, ¿no?, que es el que asume luego de él, y que esta operación lo que vino a marcar fue de la necesidad de que había un grupo opositor a esta revolución cubana que quería de alguna manera venir a recomponer
el antiguo orden, ¿no? Y que Estados Unidos aprovechó esa intención de estos grupos de poder, porque en realidad también eran personas que de alguna manera habían estado en el poder o que habían acompañado a la dictadura de Batista y que ahora se veían desplazados y que sus capitales o sus posiciones habían sido avasalladas. Nosotros sabemos que esta maniobra norteamericana no tuvo éxito, sino que creo alrededor de 3 días fue que duró y que fue neutralizada por las fuerzas moncadistas, pero que presenta de alguna manera una consolidación por parte de la Revolución cubana, ¿no? Porque esta victoria, entre comillas, del ejército revolucionario, de alguna manera, este triunfo del ejército revolucionario, de alguna manera va a llevar a que las relaciones La Habana-Moscú se pudieran desarrollar de una manera más cercana. Y bueno, y ahí se unirían los 2 puntos que te mencioné anteriormente, ¿no? Playa Girón y la crisis de los misiles. Playa Girón de alguna manera es causa y crisis de los misiles vendría a ser el efecto de la misma. Bueno, y por ahí deja Rojas el análisis con respecto a eso. Y bueno, quería comentarte esto y de alguna manera ahondar sobre la crisis de los misiles sería un poco entender las intenciones del bloque soviético con respecto a las políticas internacionales en el bloque occidental. Muchas gracias, Marina, te agradezco realmente, la verdad que nos dejaste bien planteado cómo fue este contexto en el que llegamos, ¿no?, a la crisis de los misiles, y justamente eso es lo que vamos a hacer ahora, o sea, ahondar en este aspecto para entender, bueno, cómo de cierta forma la Unión Soviética también toma partido en esto, ¿no? Así que en este aspecto, ¿qué nos puede comentar, por ejemplo, Luis Barali? Te doy la bienvenida, Luis. Hola, gracias, Enzo, por la bienvenida. Con respecto a la crisis de los misiles, primeramente marcar este acontecimiento como el momento crítico dentro de lo que viene a ser el contexto de la Guerra Fría, porque tenemos 2 superpotencias, por un lado Estados Unidos y por el otro la Unión Soviética, en su punto más cercano a lo que podía haber sido en aquel entonces una guerra nuclear. ¿Cómo se da este conflicto? ¿Cómo se origina? En primer lugar, tenemos que tener en cuenta la presencia de misiles por parte de Estados Unidos, misiles nucleares, en Turquía. Esta presencia de misiles en este territorio del mundo va a generar lo que viene a ser el conflicto de la Guerra Fría, una escalada en la tensión de la carrera armamentística dentro de estos 2 países. En respuesta a la instalación de estos misiles en Turquía, la Unión Soviética va a llevar a la isla de Cuba, en el año 1962, la instalación de misiles nucleares. Con respecto a esta instalación de misiles nucleares en la isla, las tensiones entre los países van a aumentar y Estados Unidos va a tratar de llegar a dar una respuesta para evitar que los misiles instalados en la isla, en una zona tan cercana a lo que viene a ser territorio estadounidense, sean quitados de la isla de Cuba. Para eso, el presidente Kennedy va a exigirle a la Unión Soviética que esos misiles sean retirados, y como medida para presionar en alguna forma a que la Unión Soviética cumpla con esta solicitud, va a producirse un bloqueo de corte económico, con el cual, mediante fuerzas navales, impedirán que Cuba pueda realizar comercio del principal producto que se exportaba hacia la Unión Soviética. Estamos hablando del azúcar. El presidente Kennedy considera, por obvias razones, que la presencia de los misiles nucleares en la isla de Cuba iba a ser
una amenaza directa a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Por lo tanto, lleva a esta tensión mediante el bloqueo naval, por lo cual la situación comienza a partir de este punto del conflicto a ser cada vez más tensa. Entonces, en este punto del conflicto, la situación altamente tensa se presenta por dos factores. Por un lado, la presión que ejerce la Unión Soviética a Estados Unidos en respuesta a una primera instalación de misiles estadounidenses en la zona de Turquía. Y por el otro, la tensión se incrementa aún más con este bloqueo naval que Estados Unidos genera a la propia isla. Y comenzamos a partir de aquí el periodo y comenzamos a partir de aquí el periodo más tenso de la crisis de los misiles, que por obvias razones iba a tener que llegar en algún momento a una solución, porque de lo contrario el conflicto bélico iba a escalar a un conflicto, pero algo mucho más grave, ¿no? Sí, efectivamente es así, Luis, porque estamos en un contexto de una tensión realmente a niveles impresionantes en plena Guerra Fría, y que, como vos bien comentabas al principio, pudo haber desencadenado una guerra a nivel nuclear, ¿no? Por ejemplo, el 27 de octubre del año 1962, una carga impactó un submarino soviético nuclear desde un buque de la Marina de Estados Unidos que intentaba hacerlo emerger, y bueno, los comandantes allí en el submarino vivieron una situación muy tensa. Imagínense cómo estaba, cómo lo vivieron adentro del submarino en pleno contexto de Guerra Fría, en que en cualquier momento se podía desencadenar una guerra, y efectivamente creyeron que la guerra había comenzado, porque no tenían incluso comunicación con el exterior. Entonces, como que ese día fue el que se estuvo a punto de iniciar una tercera guerra mundial, una guerra, como bien mencionabas al principio, de dimensiones nucleares, y allí tuvo importancia, por ejemplo, la figura de Vasily Arkhipov, ¿sí? El segundo al mando dentro del submarino, porque bueno, los capitanes allí deberían tomar una decisión, ¿no? Eran 3, y dentro del submarino tenían que tomar la decisión si lanzaban o no este misil nuclear como una especie de respuesta a los ataques que estaban recibiendo por parte de la Marina de Estados Unidos. Y bueno, fue Vasily Arkhipov, el segundo al mando, que en definitiva se negó a dar este paso, y bueno, su decisión puede decirse que salvó el día, y quizás salvó al mundo, ¿no? Porque imagínate lo que sería un enfrentamiento bélico de estas características, de características nucleares. O sea, efectivamente, como que fue una decisión valiente en un contexto de incertidumbre, porque se encontraban en un submarino sin comunicación con el exterior, en pleno contexto de Guerra Fría, con tensiones como al máximo, como bien mencionaba Luis. Entonces, como que fue una decisión valiente, pero que en definitiva salvó al mundo, y bueno, y pasó a reconocerse después hace relativamente poco. O sea, fue a principios del 2000 cuando se dio a conocer este hecho, que en realidad no se conocía, no se estaba al tanto de esto, pero que bueno, en definitiva es reflejo de ese contexto de tensión que se vivió al máximo en la Guerra Fría, y que la crisis de los misiles es un punto caliente más de ese conflicto, ¿no? Pero ahora me gustaría saber, por ejemplo, venimos hablando muy bien, sí, de lo que es Estados Unidos por una parte y la Unión Soviética por otra, teniendo en cuenta este conflicto existente en Cuba. Pero me gustaría saber, por ejemplo, cuál fue la mirada y cuál fue la óptica, y qué pasó en el resto de América Latina con esta situación en particular, ¿no? ¿Qué me podrían comentar? Bueno, con respecto al contexto latinoamericano, Cuba quedó no como, sino aislada, ¿no? De la OEA, ¿no? Es en enero del 62 que hay una reunión de cancilleres de la OEA, y allí se vota por la expulsión de la isla de la organización, ¿no? Y el único país latinoamericano que apoya a Cuba es México,
los demás todos rompieron o congelaron las relaciones con Cuba, y algunos de estos países aprovecharon la coyuntura para de alguna manera acusar a La Habana, ¿no?, como para alentar el movimiento revolucionario a toda Latinoamérica. Y la respuesta del gobierno revolucionario a esta presión, que ya había sido de alguna manera adelantada por Guevara en un ensayo que él escribe en el 61, y de alguna manera coloca por ejemplo, a la Alianza para el Progreso, que es una de las políticas norteamericanas para evitar que la revolución se pueda ser exportada al resto del continente, y de alguna manera... Había temor entonces, ¿no? Había temor de que... Podría decirse que había temor de que la revolución se expandiera, o de que estas ideas se expandieran al resto del territorio. Sí, era un temor, pero más que temor, había evidencias de que esta revolución salía de las fronteras de la isla. Por ejemplo, tenemos el caso de Guevara, que va a Bolivia a intentar movilizar las fuerzas revolucionarias bolivianas, y donde sabemos que él pierde la vida allí, pero que hay un intento del gobierno revolucionario de expandirse por toda Latinoamérica, porque se buscaba aquel ideal, ¿no?, que nosotros sabemos de la revolución bolchevique, de ser una revolución mundial, ¿no? Había una idea allí, ¿no? Porque sabemos que la revolución estaba adoptando el modelo marxista-leninista y sus problemas con él. Lo que le representaba para ellos el tema de la descolonización, ¿no? Entonces, claro, pero teniendo en cuenta, por ejemplo, estas medidas que se llevan a cabo, de bloqueo, etcétera, pregunto, ¿no se estaría llevando a cabo una especie de violación a principios de derechos internacionales, como es, por ejemplo, la no injerencia en asuntos internos de los países? O sea, pregunto, basándose en ese temor, como que de cierta forma, a través de bloqueos, se está ingiriendo en asuntos internos que tal vez no les importaría, o no les, no sé, basándose en principios de derecho internacional, no tendrían por qué entrometerse. ¿Qué opinión les merece? La política norteamericana con respecto al bloqueo es clara, y sabemos que no hay una oposición hacia ella, porque Estados Unidos es la cabeza del eje occidental en estos momentos. Entonces, ningún país podría oponerse a ello, ¿no? Porque todos están comprometidos económicamente con él. Claro. Lo veo por ahí. Es una cuestión más de tipo económica y de dependencia, se podría decir, ¿no? Bien, me gustaría conocer ahora, por ejemplo, bueno, cómo llegamos a un desenlace, porque como adelantaba Luis, por ejemplo, estamos en un contexto de tensión. Y las dos vías eran claras, ¿no? O sea, o se llega a un conflicto armado directo que desencadenaría en una especie de guerra nuclear, o llegamos a un acuerdo. ¿Cuál fue el desenlace entonces de este periodo, de este conflicto, y cómo podemos decir que se llegó a una especie de fin? Le doy la bienvenida a Patricia. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Enzo? Buenas noches. Bueno, en este contexto, Enzo, como te mencionaba, de extrema tensión, es que Kennedy, luego de intensas discusiones, decide llevar a cabo un bloqueo de la isla, como hace un momento lo mencionaba Luis. Llevar a cabo un bloqueo de forma muy cautelosa, ¿verdad? Y bueno, y también poder negociar una solución ante este conflicto que se estaba presentando. Kennedy comunica entonces a Estados Unidos que pondría un bloqueo naval, como también lo mencionaba Luis, a Cuba, lo que lo definió como una estricta cuarentena. También, al mismo tiempo, decir que Kennedy envió una carta a Khrushchev en este momento, ¿no?, de negociación. Kennedy decide enviar una carta a Khrushchev advirtiéndole que no iba a permitir
que llegaran más armas a Cuba. Y le pide desmantelar las bases y regresarlas a la Unión Soviética. Bueno, es en este momento entonces cuando se dice que el mundo se preparó para lo peor, ¿no? Y los siguientes días iban a ser vitales, fueron días de mucha tensión. La crisis parecía estancada, ¿no? Y bueno, cuando en la tarde del 27 de octubre, como tú bien lo mencionaste, Enzo, se produce una vuelta de tuerca. Ahí surge la posibilidad de que los soviéticos retiraran los misiles, pero si Estados Unidos prometía no invadir a Cuba. Esto era casi un ultimátum para Kennedy, ¿no? Ya lo ponía en una situación muy comprometida, y en medio de esta escalada es que se produce el tan temido error de cálculo. Los soviéticos derribaron un avión de reconocimiento estadounidense en Cuba y su piloto muere. Bueno, en ese momento es cuando los estadounidenses recomendaron a Kennedy atacar de inmediato. Todo estaba preparado, había diferentes soldados, ya aviones listos para atacar a la isla, ¿verdad? Pero, no obstante, tras varios forcejeos diplomáticos, Kennedy le promete a Khrushchev no invadir Cuba a cambio de retirar los misiles. También en esta negociación diplomática entre ambos dirigentes, promete también que quitaría los misiles de Turquía a Kennedy, pero en secreto, hace una negociación en secreto con Khrushchev, a la respuesta llegó enseguida por parte de Khrushchev. Declaró públicamente que los misiles soviéticos serían desmantelados y retirados durante las próximas semanas, y en ese momento es que termina la crisis de los misiles. Ya al llegar a ese acuerdo entre Kennedy y Khrushchev, bueno, ahí se termina esta tensión que había puesto al mundo, ¿no? en este estado crítico, se termina esta crisis de los misiles. Es un acuerdo, ¿no?, que llegaron entre los dos, es un triunfo diplomático, que lo vendieron así a sus ciudadanos. Pero a todo esto, ¿qué pasa con el gobierno cubano? El gobierno cubano no estaba muy contento con estas decisiones. Si al principio la URSS había venido a apoyar a Cuba, ¿verdad?, a la isla, bueno, con este negocio, con este acuerdo entre ambas potencias, el gobierno cubano sale muy decepcionado. A Castro lo indignó que se anunciara la retirada de los misiles sin su consulta y sin tener en cuenta sus intereses. Es como que lo dejan de lado a Cuba, ¿verdad? Acuerdan entre ellos y dejan de lado a esta isla. Y exigieron, pero en ese sentido, Castro y sus dirigentes exigieron que en la negociación se tuvieran en cuenta los 5 puntos planteados por la isla. Y estos incluían el cese del embargo, la devolución de la base naval de Guantánamo, el fin de las violaciones del espacio aéreo y del marítimo, así como el apoyo a la posición interna. Bueno, bajo estas cláusulas que ponía Castro a la URSS es que se termina la crisis de los misiles. Perfecto, Patricia Rosales, te agradezco, la verdad, clarísima la intervención, y agradezco también a los compañeros que estuvieron realizando su aporte, Marina Colma, Luis Barale, muchas gracias por esta instancia, a los oyentes también, y bueno, nos encontramos en otra oportunidad, abordando más temas de estos históricos, que en definitiva está calando, ¿no?, en nuestra memoria, y que de cierta forma también tiene vigencia, porque al día de hoy aún tenemos tensiones, al día de hoy aún hay tensiones regionales, y en definitiva está bueno conocer siempre un poco más sobre estas cuestiones. Así que agradezco a Marina, a Luis, a Patricia, y un saludo. Chau, chau.